Invitados, vamos a hablar de petróleo y de petróleo venezolano. ¿Cuál es la jugada geopolítica que desarrolla ahora el petróleo relacionado con Venezuela luego de un leve levantamiento de las sanciones sobre la economía venezolana y que impactan directamente al tema petrolero? Nos acompaña Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Ha habido, señor Quintero, conversaciones para flexibilizar ciertas licencias de operación, por ejemplo, de Chevron en Venezuela. Bienvenido a Globovisión. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Buenos días, Seir. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa Primera Página. Estamos pendientes de lo que acontecimientos. Saludos a todos tus seguidores. Mucha lluvia en Caracas también. Muchísima lluvia. Y mucha lluvia de información también respecto del tema petrolero. Yo creo que está lloviendo más información que agua. Me dijeron ayer que habían alquilado acá en la Torre Luxor en Caracas, Chevron, una oficina por $40.000 mensuales para operar. ¿Qué sabe de ese tipo de movimientos, de esas cosas que comienzan a llegar nuevamente para incorporarse a la dinámica petrolera en Venezuela? Bueno, mira, en primer lugar, Venezuela es un agente, es una alternativa y ha sido un agente estabilizador en el mercado energético global. Lo fue históricamente en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, en los diferentes conflictos del Medio Oriente, en la reestructuración geopolítica de Europa, que es más o menos lo que está ocurriendo ahora. Hay un conflicto entre dos naciones. Eso impacta el mercado energético y particularmente el petróleo, que es el grueso de esa matriz, que es el 40% petróleo y gas. Y de alguna forma nosotros, con las grandes reservas que tenemos, más 108 años de historia que vamos a cumplir dentro de este tema, pues estamos atendiendo un espacio que pertenece no solamente a un país fundador de la OPEP, sino a nosotros como nación en la región y para el globo. ¿Qué está ocurriendo? Un acercamiento entre dos economías o dos o más economías complementarias que necesitan de intercambio de bienes y servicios, necesitan intercambio de energía, de commodities, etcétera, petróleo y gas. ¿Y qué ocurre? Bueno, que las prioridades políticas tienen que ponerse un poco por debajo de las prioridades económicas y ser pragmáticos, dejar por un lado los egos, los intereses, las posturas y ir a resolver el tema principal, que es un tema de supervivencia, de suplir bienes y servicios, de atender la energía, lo que requiere una población para movilizarse, y es lo que está ocurriendo, simplemente... Un tema de intereses, entonces, ¿no? Estados Unidos necesita petróleo y Venezuela lo tiene. Es que al final ese tiene que ser el camino. La economía va por el centro, no es ni de izquierda ni de derecha. Y el ser humano tiene que ser pragmático, porque nosotros hoy día vivimos en una gran aldea, que es como una pradera seca. Cuando la prendes de un lado, te va a llegar a ti el fuego. Claro. Entonces somos unos vecinos cercanos, aunque no lo percibimos, y de alguna forma el petróleo, que es 90% política y 10% petróleo, está afectado por eso. ¿Qué ocurre? Que hay una política del siglo XX y temas pendientes del siglo XX que llegaron al siglo XXI con la complejidad del siglo XXI. ¿Qué hace? Amenaza la existencia del ser humano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver los temas en forma pragmática. Podemos tener diferencias, pero tú me necesitas, yo te necesito, vamos a intercambiar, listo. Y vamos a respetar los modus vivendi de cada cultura o de cada sociedad o de cada nación. Ahora, entendiendo, por supuesto, ya las motivaciones que tiene cada país. Ayer veíamos en la prensa también que el presidente Joe Biden había hablado con Juan Guaidó, que bueno, es reconocido como presidente interino por algunos países, pero por otro lado también vemos que está conversando con el presidente Maduro. O sea, hay un acercamiento con Venezuela. Parece que la mirada de Estados Unidos está colocada particularmente en Venezuela. ¿Qué impacto puede tener esto, ya que usted dice que el petróleo es 90% política, en nuestra economía, que ha sido tan golpeada en los últimos años? Bueno, en primer lugar, independientemente de las causas o de las diferencias políticas que tuvimos, una hostilidad que nos llevó hasta una condición, tiempo presente, las sanciones afectan la economía venezolana. Independientemente de lo que, y lo hemos conversado, yo eso lo llamo autosanciones. Son todas aquellas cosas que hicimos antes, que fueron malas decisiones, bien sean políticas, económicas, mal manejo, decisiones diferidas, que nos llevaron a una situación que es agravada hoy día
o exacerbada por unas medidas económicas coercitivas que no nos permiten accesar a bienes y servicios, a las cadenas financieras, a las rutas financieras y además a mercados donde podamos colocar nuestros productos. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Afectados, trabajando quizás a 800, 900 mil barriles al día, con un par de picos que alcanzamos un millón o un par de ocasiones en diciembre, que nos trancaron la posibilidad de crecer, y que vale resaltar que la supervivencia, por eso lo dije anteriormente, del ser humano depende de mantener la paz y el diálogo. Entonces basta de hostilidad. El destino del planeta es un asunto de todos los seres humanos y todos estamos afectados. Hay gente que la paga peor que otros, gente que no tiene trabajo, gente que tiene que recurrir a cualquier cosa para poder sustentar, no tiene seguridad ni siquiera energética, sino alimentaria. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar. ¿Qué ocurre? Bueno, hay un tema, una guerra, una hostilidad entre dos países, de un problema que no está resuelto desde el siglo XX y desde antes, y tiempo presente afecta una cadena de alimentos y de transporte. El trigo, por ejemplo, que es pasta y etcétera, pan, bueno, no llega a las mesas o llega más caro, y hay gente que ya está sufriendo eso. Entonces ya está bueno. Yo creo que la política tiene que enfocarse a la supervivencia del ser humano y no a los egos o a la postura que nos llevan a conflictos que no vamos a resolver. Porque a veces es mejor no tener la razón, pero sí tener un acuerdo. Ahora, Venezuela cumplió recientemente ya un par de años desde que se dolarizó de alguna manera el precio del combustible. Y en días recientes se anunció también el incremento del gasoil, por ejemplo, que trajo también discusión y controversia. ¿De qué manera desde la Cámara Petrolera ustedes ven el tema de proteger la cadena de comercialización y distribución del producto, que haya calidad también dentro de lo que se está ofreciendo en Venezuela, considerando que, por ejemplo, el diputado Ezequiel Pérez de Acción Democrática en Táchira denunciaba en estos días en este mismo programa la calidad del gasoil, que tiene un color, una densidad distinta a la habitual, y que esto puede tener un impacto en los equipos, sobre todo cuando se trata de maquinaria para el campo? La calidad del producto venezolano en este momento, ¿cómo la pondera? Mira, yo tengo que reconocer que la Comisión Ali Rodríguez Araque y los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera han hecho un gran esfuerzo para mantener bajo las circunstancias presente un suministro mínimo de gasolina y alcanzar lo que se puede hacer. En términos numéricos, la nación, para no sentir cola, necesita algo como 140.000, 160.000 barriles diarios de gasolina y algo entre 30 y 40.000 barriles diarios de diésel. Y con eso baja la sensación de la cola. ¿Cómo se transfiere la fertilidad natural de la tierra? Es un tema de Estado. Los precios y demás es un tema del Estado, del gobierno. Pero bien se sabe que tú necesitas una capacidad de refinación y necesitas una capacidad de producción para atender ese mercado. Entonces, cada barril de crudo te produce un 40% en gasolina, no es 1 a 1. Entonces, nosotros necesitamos algo como 500, 400.000 barriles para poder atender esa dieta de la refinación, que a la vez va a la cadena de distribución, y sí hay que mejorarla, pero se ha hecho un tremendo trabajo, y sí es verdad que hay intereses y mafias, por llamarlo de alguna forma, en algunas regiones, y eso es un tema de Estado que estoy seguro que les preocupa y lo están trabajando. Desde el punto de vista de la administración, de quienes controlan las estaciones de servicio y el manejo del combustible, eso normalmente debería ser transferido, en mi opinión, a la gobernación y al ministerio, como ellos lo crean y como lo han organizado, y creo que el tema de la transparencia de la cadena de distribución es lo que impacta finalmente al usuario, porque el usuario, la población, no percibe el petróleo como lo que es una materia negra, verde o marrón o lo que sea, sino es la gasolina o el diésel que le llega a sus tanques. Claro. Sí. Así que hay un gran reto también, sobre todo en cuanto a mantener la calidad del producto. Ahora, Venezuela está de alguna manera buscando posicionarse nuevamente en el mercado internacional. Ya casi se nos va este primer semestre. ¿Qué proyecciones tienen ustedes en ese contexto para el segundo semestre de 2022? Mira, la proyección es seguir luchando, trabajando, crecer. Recientemente la Cámara Petrolera, con sus casi 250 afiliados, estamos organizando un evento en el Zulia, Expo Simposio
zuliano de energía, gas y petróleo, y estamos buscando tratar de regularizar, de volver a apoyar como lo hemos hecho durante todos los años, los 44 años de existencia de la Cámara, a la industria nacional, y tratar de que eso se estabilice, que alcance un status quo, que ese crecimiento que parece un electrocardiograma llegue a algo más estable, que la gente no sienta tanto las colas. Todo eso es un trabajo conjunto, es un trabajo del sector público con el sector privado, y sí, tú lo mencionaste, la cadena de distribución tiene que ser regularizada y protegida, es un tema de Estado, y de verdad, tengo que decirlo, están luchando, están trabajando por esto. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación. Reinaldo Quintero es el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Hablamos del petróleo venezolano, por supuesto, y el impacto que tiene principalmente las medidas levantadas por Estados Unidos sobre la economía venezolana, las sanciones contra el gobierno venezolano o contra la industria petrolera particularmente hablando. Detalles de sus comentarios y preguntas cuando regresemos. Estamos utilizando la etiqueta Primera Página para leerlos. Cuando volvamos, los colocamos en el aire. Ya venimos. Mapa que no se ve, pero es como una fuerza de gravedad que te afecta a todo. Es una flexibilización puntual, son pasos pequeños pero muy importantes, que se busca recuperar la confianza y sobre todo la credibilidad entre las partes. Las negociaciones se llevan a partir de la voluntad de negociar, y creo que esas son señales positivas. Del lado venezolano, nosotros nunca hemos como venezolanos negado la voluntad de servir no solamente a la región sino al globo. Nunca Venezuela ha dicho no te voy a vender petróleo, eso hay que reconocerlo. De un lado, específicamente en Norteamérica, se emitieron unas sanciones donde no te voy a comprar, y ahora hay una flexibilización, no es un levantamiento total. Ahora, dos cosas hay que aclarar. Una es que se desmantelan esas sobreexpectativas de que si Guyana, Surinam, Colombia y los demás no iban a sustituir, y entender de que Venezuela es la reserva más grande de petróleo. Nosotros, y aquí viene la segunda aclaratoria, tenemos que también dejar un poco la arrogancia y el ego y el pragmatismo y decir qué hacemos con esta reserva. Vamos a industrializarla, vamos a aprovecharla, vamos a combinar la cuenca del Zulia con la cuenca de la faja petrolífera del Orinoco, vamos a exportar petróleo, vamos a generar beneficio y bienestar para la sociedad y servir al planeta. Eso es lo que tiene que llegar, es un pragmatismo por arriba de todas las cosas. Y que, volviendo a tu pregunta, es una flexibilización puntual, si bien es a lo mejor un paso tímido, es muy grande, porque se está generando confianza. ¿Y cuáles impedimentos sigue teniendo Venezuela en el tema petrolero? Producto de las sanciones. ¿Qué no puede hacer Venezuela? Mira, las sanciones te impactan tres cosas, primordialmente, y hay una cuarta que es la más grave. Una es los accesos a los bienes y recursos físicos, que eso es maquinaria, equipos, repuestos, servicios especializados. Fundamental desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista del petróleo, que es una industria intensamente, requiere mucho tecnología, equipos y maquinaria, claro. Es fuerte. Luego tienes lo que es la parte de capital, acceso a las vías financieras, financiamiento. No puedes pagar, no puedes comprar, no accesas a financiamientos, inversiones, etcétera, para poder desarrollar proyectos. El tercero es el mercado, no puedes vender en todos lados. Entonces, ¿qué es eso? Una limitación de colocar tu producto. Y el cuarto, que es el más grave, afecta tu tejido social. Claro. Porque tú no puedes contratar, o sea, al limitar tu actividad económica, tú no puedes bajar beneficios a la población, no puedes generar trabajo. Eso es lo más grave que está ocurriendo ahora. ¿Qué te ocurre en diáspora? Te ocurre de movimientos sociales. Lo que hemos tenido que vivir. Lo que hemos tenido que vivir. Entonces, todas esas cuatro cosas son grandes factores que nos afectan. ¿Qué momento vive Venezuela desde el mundo? Es decir, ¿cómo nos están viendo? ¿Seguimos siendo ese socio apetecible? Seguimos siendo, y es bueno decirlo, recientemente estuvimos en Davos. La mirada está colocada sobre Venezuela, y para sorpresa de algunos de los actores,
se sigue viendo al país como una alternativa, por cierto, y esto no lo digo con ninguna vinculación política. Dicen que Venezuela con Irán es la posible alternativa ante la disrupción energética que pueda crear Rusia por el efecto del conflicto. Y quiero decirlo también, la cuenca de la faja petrolífera del Orinoco mezclada, combinada con otras cuencas petroleras globales en África, Norteamérica, en Irán, etcétera, es lo que te puede hacer el mejor aprovechamiento de la faja. Porque nosotros no estamos aislados, de nuevo. Tenemos que mirarnos en forma global, como una gran vecindad, donde todos estamos conectados. O sea, Venezuela entonces sigue siendo apetecible como socio comercial ante el mundo. Y bueno, no es para menos, tenemos una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. A esta hora hay comentarios y participación de la audiencia, preguntas, interrogantes y también reflexiones. Una de ellas del señor José Antonio Hidalgo dice: buenos días, saludos desde Puerto Cabello, Estado Carabobo. En las condiciones que están las refinerías en Venezuela de suplir petróleo a Estados Unidos y Europa, si no han podido estabilizar con gasolina y diésel al país. ¿Puedo hacer su comentario? Realmente sí se ha hecho un gran trabajo en cuanto al mantenimiento de la refinería. Lo que sí hay que entender es que las refinerías necesitan una dieta y esa dieta depende de una producción. Entonces, si no alcanzamos la producción y además tenemos compromiso con el exterior, pues estamos limitados en cuanto a la dieta. Pero sí se ha hecho un trabajo y bueno, sí, queda un buen trecho. Ese trecho se está tratando de cubrir. Por aquí también comenta el señor Náufrago Harold, su usuario en Twitter, a su invitado: para nadie es un secreto de que el oficialismo se mantiene en el poder porque compra conciencia. Esto realmente no tiene mucho que ver con el tema de hoy, sin embargo, es un comentario de uno de nuestros televidentes. Dice que el oficialismo tiene el control de absolutamente todo. Es más o menos la opinión del señor Náufrago 27. Mi respuesta es, yo creo que todo el mundo tiene libertad de pensar y la conciencia es un tema que depende de cada persona. La conciencia mía está por el país, la conciencia de la Cámara es una conciencia de trabajo y de aportar valor, agregar valor al trabajo que podamos hacer por los venezolanos. Bueno, hay varios comentarios, entre algunos de ellos Ramón Ramos dice: ¿qué mensaje se atreve usted a enviar al gobierno nacional ante esta situación de nuestra principal industria petrolera, aprovechando la ventana abierta de Primera Página? Un mensaje, digamos, al Ejecutivo en cuanto a las políticas y el momento que vive petroleramente el país. Yo creo que el mensaje es a continuar trabajando, a destrabar y a implementar el insertar la confianza entre todos los factores privados y factores públicos, que el país es un trabajo de todos y es responsabilidad de todos y que el país vale la pena pacificarlo, el país vale la pena crearle las condiciones económicas y seguir dialogando. ¿Qué es lo que puedo decir? Sentarnos en la mesa, dialogar, llegar a acuerdos y continuar con lo que tenemos que hacer, que es agregar valor al trabajo para que ese valor cubra o pueda generar beneficio a la población. Hay un último comentario bien interesante. Servitel le pregunta, dice: buenos días, por favor, ¿cuánto petróleo se está enviando a Cuba? Y si ese dinero está entrando al país, ¿qué información maneja sobre esto? Yo no manejo esa información. Entiendo que hay unos convenios entre Cuba y Venezuela. Tampoco son grandes barriles, pero vale la pena revisarlo en fuentes oficiales. De acuerdo, gracias por su tiempo. Tienen un evento, me decía, por favor, algunos detalles. Sí, tenemos un evento, el Simposio Zuliano de Energía, Gas y Petróleo, que va a ser realizado del 15 al 17 de junio, la próxima semana, donde vamos a realizar algunas exhibiciones, van a haber ponencias de temas asociados de nuevo con la energía, el gas y el petróleo. Invitamos a todas las empresas afiliadas y no afiliadas y interesadas, igual que el público en general, a estar pendiente con este evento, porque se está realizando en el Zulia, cuna de la industria petrolera nacional, y un poco mirando el entorno no solamente de la responsabilidad ambiental,
sino social, en búsqueda de recuperar el bienestar del Zulia y con ello también de todo el país. Agradecemos su tiempo, señor Reinaldo Quintero.